Dios le bendiga. Ahí llegué. Que el pastor dijo que no ha llegado, pero es que no me ha visto. Pero damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo porque nos permite estar en este lugar, en esta tarde. Vamos a estar buscando nuestras Biblias en Mateo 27, 46. Amén. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gloria a Dios. Esta es una de las partes, si no más importantes, de lo de todo esto que sucedió este día. En esta parte podemos encontrar que esta es la cuarta palabra, que si ciertamente es el centro de las 7 palabras. Amén. Dice que en el Calvario se consuma el clímax cristo-teológico. O sea que ese es el punto céntrico de las 7 palabras. Vemos la diferencia entre Marcos y Mateo. Mateo dice que él estaba cerca de la hora novena, pero Marcos nos dice que era la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? La hora novena estaba la primera, que era de 6 a 9, la segunda, que era de 9 a 12, y la tercera era de 12 a 3 de la tarde. O sea que aquí era la hora novena o el periodo tercero. La palabra me muestra aquí, ¿verdad?, que en este momento es cuando el cielo se oscurece. Al clamar nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, se oscurece. ¿Y qué sucede en ese momento también? Que se rasga el velo, pero lo interesante es que el velo no se rasga de abajo hacia arriba, sino que de arriba hacia abajo. ¿Por qué creen ustedes que se rasgó de arriba hacia abajo y no viceversa? Por simplemente un hecho, porque de arriba no se podía cortar, solamente el Señor lo podía hacer. En este momento vemos a nuestro Señor Jesucristo en el éxtasis de su momento, si se puede decir el momento más crítico que él tenía. Cuando él aclama: Elí, Elí, el Dios mío, Dios mío. ¿Sabe qué me transporta esto en este momento? Que aún en Jesucristo, en su momento, decimos y creemos que la palabra del Señor nos ha mostrado que Jesucristo era 100% Dios y era 100% hombre. Pero en este momento vamos a ver solo la parte humana, el 100% hombre. Tenía la debilidad que tenemos nosotros. En ese momento él estaba afligido, él sentía el dolor. Amén. Dice la palabra de Dios que en ese momento que Jesucristo aclama al Dios Padre en su prueba, en su aflicción, todavía reconoce que Dios es el Padre. Hermano, yo no sé en cuál posición se encuentra usted, pero es necesario que todavía reconozca que Dios es nuestro Padre, que Jesucristo es nuestro Redentor. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesucristo en ese momento, al aclamar a nuestro Señor, viene a cumplirse la palabra de según Isaías 53, que dice 53:3 en adelante, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondido en él el rostro de su menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Imagínese, hermano mío, imagínese todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en este momento. El flagelo que él tuvo, ese era el flagelo que usted y yo teníamos que recibir. Ese era el castigo que teníamos que recibir por nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Dice aquí que nuestro Señor Jesucristo pasó todo esto porque era necesario que se cumpliese la palabra también. Pero déjeme decirle, hermano, que lo más interesante es saber que Él ocupó su lugar. Saber que Él se hizo pecado, mas no pecó. Dice la palabra de Dios que el Señor Dios apartó su rostro de Él. No porque era Jesucristo, no porque Él había hecho algo malo, no. Era por el pecado que Él acarreaba. Todos los pecados de cada uno de nosotros hizo que Dios le volviera la espalda. ¿Para qué? Porque el Señor Dios no puede ver el pecado. No tolera el pecado. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo se entregó como cordero, como inmolado para usted y por mí, para que pudiéramos tener acceso a este lugar. Dice la palabra de Dios que eran las 3 de la tarde. Se le conocía también como la hora de la oración, y si no como la oración del momento de los sacrificios. A las 3 de la tarde estaba siendo crucificado o sacrificado el cordero, ese cordero inmolado. Ese cordero que entregó su sangre por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que Jesucristo aclama al Señor y le dice que ¿por qué me ha desamparado? Pero qué interesante es entender que el Señor estaba solo, estaba desamparado, pero el Señor siempre estuvo con él. Cabe entender que el Señor dice, ¿por qué me ha desamparado? Pero no era una soledad como la que usted y yo podemos tener si nos apartamos del Señor. Lo que queremos decir en este día, hermanos, es que no importa la circunstancia que esté pasando, no importa la necesidad, la prueba, acuérdese que hay un Redentor que se llama Jesucristo. Ese fue el que murió por usted y por mí. Si no fuera por eso, nosotros no estuviéramos aquí, hermanos. Y dice la palabra de Dios que Él es el sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios que el sacerdote podía entrar una vez al año nada más. Pero gloria a Dios porque Él entró para una vez y para siempre. Y nos dio acceso para que usted y yo pudiéramos llegar a este lugar, hermano. Por eso yo les digo que es muy importante de qué manera nosotros llegamos aquí. Muy importante. Así que, hermanos, yo los insto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que pongamos esta palabra ya, hermanos. Yo le digo algo. Ya me terminó el tiempo. Pero cuando yo me escudriñaba esto, yo sentía una cosa dentro, hermanos. Saber todo ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y a veces nosotros somos mal agradecidos. A veces somos mal agradecidos. Todo lo que el Señor nos da, todo lo que el Señor sufrió por nosotros. Y hay veces todavía no somos agradecidos. Gloria a Dios, Señor, nos lo bendiga. Amén.